Por esto la Biblia etíope fue prohibida. La impactante verdad que no quieren que sepas. Imagina descubrir que la Biblia que conoces está incompleta, que existen textos antiguos, considerados sagrados durante milenios, deliberadamente eliminados de la historia. Textos que hablan de ángeles caídos, conocimientos prohibidos y revelaciones que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre tu fe. En Etiopía existe una versión de la Biblia con 81 libros, muchos más que los 66 de las versiones occidentales. ¿Por qué tantos de estos textos fueron prohibidos? ¿Qué contienen estos manuscritos que ellos no quieren que sepas? Hoy nos sumergiremos en uno de los mayores misterios religiosos de la historia. Y lo que descubrirás podría sacudir los cimientos de tu fe. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal, porque en los próximos vídeos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. La Iglesia Ortodoxa Etíope preserva una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, un linaje ininterrumpido que se remonta a los tiempos apostólicos. Mientras la mayoría de las Biblias occidentales contienen 66 libros, la versión etíope incluye 81 libros sagrados, muchos de ellos desconocidos para la mayoría de los cristianos modernos. Lo que pocos saben es que Etiopía fue una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, mucho antes de que Roma consolidara su poder sobre la fe cristiana. Esto permitió que la Iglesia etíope preservara textos que más tarde serían considerados controvertidos o incluso peligrosos por el establecimiento religioso occidental. Estos no son simplemente libros olvidados, son manuscritos poderosos que han sobrevivido durante milenios, guardados en monasterios remotos en las montañas de Etiopía. Textos que nunca pasaron por el filtro de los concilios europeos que decidieron lo que podías o no leer en las Escrituras. Entre estos libros están el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el Apocalipsis de Esdras y otros textos que contienen revelaciones sorprendentes sobre los inicios de la humanidad, los ángeles y el propio cosmos. Y de todos estos textos misteriosos, quizás ninguno sea tan perturbador y revelador como el libro que fue mencionado una única vez en la Biblia tradicional, solo para después desaparecer durante más de 1000 años. Quizás el más fascinante y controvertido de los textos etíopes sea el libro de Enoc, citado en la propia Biblia tradicional, en la Carta de Judas. Este monumental manuscrito desapareció de la tradición occidental durante más de 1000 años, hasta ser redescubierto en las tierras altas etíopes. Enoc, descrito en el Génesis, como el hombre que anduvo con Dios y ya no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Aparentemente recibió conocimientos cósmicos que ningún otro humano poseía. El libro narra cómo ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra, se enamoraron de mujeres humanas y compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad, desde la metalurgia y la cosmética hasta la astrología y la magia. El texto describe con detalles perturbadores cómo estos seres celestiales corrompieron la creación, engendrando a los Nefilim, gigantes que devastaron la tierra y fueron una de las razones del diluvio. Enoc también detalla viajes celestiales, donde fue testigo del funcionamiento del cosmos, los lugares de castigo para ángeles caídos y revelaciones sobre el fin de los tiempos. ¿Por qué un texto tan profundamente arraigado en la tradición judía antigua y citado en el Nuevo Testamento fue sistemáticamente eliminado de las Escrituras? ¿Sería porque sus descripciones de ángeles rebeldes, tecnologías avanzadas y cosmología detallada contradecían la narrativa controlada que las autoridades religiosas querían mantener? Para entender esta supresión deliberada, necesitamos retroceder en el tiempo y examinar las circunstancias únicas que permitieron a Etiopía preservar lo que el resto del mundo cristiano perdió. Para entender verdaderamente el misterio de los textos etíopes, necesitamos retroceder hasta el siglo IV, cuando el cristianismo etíope se desarrolló en relativo aislamiento de las influencias europeas.
La conversión de Etiopía se atribuye a dos jóvenes náufragos sirios, Frumencio y Edesio, que eventualmente introdujeron la fe cristiana en la corte real. Lo que hace extraordinaria esta historia es que Etiopía preservó una forma de cristianismo que nunca fue completamente sometida a las decisiones de los concilios europeos. Mientras Roma y Constantinopla debatían sobre qué textos serían considerados canónicos, Etiopía seguía su propio camino, manteniendo escritos considerados auténticos por sus propias tradiciones. Y bien, ¿ya conocías estos hechos? Deja en los comentarios si has oído hablar de esto antes. Conversemos al respecto. Este aislamiento geográfico y cultural se convirtió en una bendición disfrazada cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo y comenzó a estandarizarlo, eliminando variaciones y textos considerados problemáticos. Etiopía permaneció como una bóveda de conocimiento antiguo. En las montañas de la Libela y en los monasterios de Tana, los monjes copiaban meticulosamente manuscritos que estaban siendo activamente suprimidos en otros lugares. La propia lengua litúrgica de la Iglesia etíope, el Ge'ez, ayudó a preservar estos textos en su forma original, inaccesibles para aquellos que podrían querer destruirlos. Es como si un fragmento del cristianismo original hubiera sido congelado en el tiempo, preservando verdades que fueron sistemáticamente eliminadas de la narrativa dominante. Y entre esas verdades preservadas, encontramos visiones alternativas de la propia historia bíblica, incluyendo un libro que reescribe completamente partes del Génesis, con detalles que desafían todo lo que pensábamos saber sobre los inicios de la humanidad. Entre los textos preservados por los etíopes, el libro de los Jubileos presenta una de las contradicciones más directas a las versiones establecidas de la historia bíblica. Conocido como el Pequeño Génesis, este texto reescribe parte del Génesis y del Éxodo, con detalles sorprendentemente diferentes y cronologías alternativas. Jubileos divide el tiempo en períodos de 49 años, 7 semanas de años, ofreciendo fechas precisas para eventos desde la creación hasta Moisés. Pero lo verdaderamente revolucionario es su contenido. Afirma que el calendario solar de 364 días es divinamente ordenado, contradiciendo el calendario lunar posteriormente adoptado por el judaísmo rabínico y el cristianismo. El libro también describe cómo los ángeles fueron los verdaderos intermediarios de toda revelación divina, incluyendo la entrega de la ley a Moisés. Más perturbador aún, Jubileos contiene una versión expandida de la caída de Adán y Eva, donde la serpiente no es simplemente un animal astuto, sino una entidad consciente con motivaciones complejas, relacionadas con los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc. ¿Por qué este texto fue excluido del canon occidental? Tal vez porque su cronología detallada contradecía versiones posteriores de la historia bíblica, o porque su énfasis en el papel de los ángeles como intermediarios divinos disminuía la autoridad exclusiva que la Iglesia institucional reclamaba sobre la revelación divina. Jubileos presenta una cosmología y un sistema religioso que existía antes de que los poderes eclesiásticos pudieran moldearlo a sus necesidades. Pero las revelaciones sobre Adán y Eva no terminan ahí. Los textos etíopes preservaron historias completas sobre lo que ocurrió con la pareja primordial después de ser expulsados del paraíso. Historias que pintan un cuadro muy diferente del que conocemos, revelando aspectos sorprendentes de su vida, su arrepentimiento y su continua lucha contra el mal. Vamos a continuar. Pero antes, he notado que aún no has dejado tu like. Si estás disfrutando del contenido, haz clic en el botón de pulgar arriba ahora. La historia de Adán y Eva que conoces es solo una sombra de la verdad original. En las escrituras etíopes, particularmente en el libro de Adán y Eva, y en el conflicto de Adán y Eva con Satanás, encontramos una narrativa mucho más rica y compleja que el breve pasaje del Génesis. Estos textos relatan cómo, tras la expulsión del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo hostil completamente desprevenidos.
describen su profundo arrepentimiento, cómo Adán permaneció de pie en un río durante 40 días en penitencia, y Eva durante 33 días. Detallan cómo la pareja original aprendió a sobrevivir, cómo recibieron instrucciones divinas sobre hierbas medicinales y agricultura, y cómo lucharon constantemente contra las tentaciones de Satanás. Más sorprendente aún son las descripciones de una segunda tentación en el desierto, donde Satanás se disfraza como un ángel de luz, ofreciendo a Adán y Eva un falso perdón si lo adoraban. Esta historia paralela a la tentación de Jesús en el desierto, omitida de las escrituras occidentales, sugiere un patrón cíclico de tentaciones que se repiten a lo largo de la historia de la salvación. ¿Por qué fueron eliminadas estas historias? Tal vez porque humanizan demasiado a Adán y Eva, mostrándolos no como simples pecadores, sino como seres humanos complejos que lucharon, sufrieron e intentaron redimir sus errores. O tal vez porque estas historias concedían a Adán y Eva conocimientos especiales transmitidos directamente por Dios, conocimientos que más tarde serían reclamados como exclusivos del clero. Y es precisamente este control sobre el conocimiento sagrado lo que nos lleva a uno de los momentos más decisivos de la historia cristiana. El año es 325 d.C. El emperador Constantino, recién convertido al cristianismo, convoca a cientos de obispos a Nicea, en lo que hoy es Turquía. Oficialmente, el concilio fue convocado para resolver disputas teológicas, principalmente sobre la naturaleza de Cristo. Pero detrás de las discusiones oficiales, un proceso mucho más significativo estaba en marcha: la estandarización y control de la fe cristiana. Lo que pocos saben es que la Iglesia etíope, una de las tradiciones cristianas más antiguas, tenía apenas una representación mínima en este concilio. Mientras los obispos europeos y de Oriente Medio debatían, la voz africana del cristianismo estaba prácticamente ausente. Es durante este periodo que muchos de los textos preservados por la tradición etíope comienzan a ser sistemáticamente eliminados del canon oficial. No por ser falsos o heréticos, sino por contener ideas que complicaban la narrativa simplificada que la Iglesia institucional, ahora aliada con el poder imperial romano, quería establecer. Textos como el libro de Enoc, con sus descripciones detalladas de ángeles rebeldes compartiendo conocimiento prohibido con humanos, contradecían la jerarquía rígida que la Iglesia estaba construyendo, donde todo conocimiento espiritual debería fluir a través de canales oficiales. La cosmología compleja de obras como el libro de los jubileos desafiaba la visión del mundo más simple que se estaba promoviendo. Lo que presenciamos aquí no fue solo una edición teológica, sino una de las primeras grandes operaciones de control de información de la historia. Y entre todos los conocimientos suprimidos, quizás los más peligrosos para el poder establecido, fueron las visiones del futuro, profecías que podrían socavar la autoridad de aquellos que ahora controlaban la narrativa religiosa. Mientras que el Apocalipsis de Juan es el único texto apocalíptico en la Biblia occidental, la tradición etíope preservó varios textos apocalípticos que pintan un cuadro mucho más detallado y perturbador de los últimos días. El Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo y partes del libro de Enoc contienen visiones del fin de los tiempos que fueron sistemáticamente eliminadas del canon occidental. En estos textos encontramos descripciones vívidas no solo del juicio final, sino de ciclos completos de destrucción y renovación cósmica. El Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, contiene una descripción detallada del infierno y sus diversos compartimentos, cada uno destinado a diferentes tipos de pecadores, una visión que inspiraría más tarde la Divina Comedia de Dante. Más inquietante es que estos textos frecuentemente contienen profecías específicas sobre la corrupción de la propia Iglesia. Predicen tiempos en que líderes religiosos traicionarán sus votos, cuando la fe será usada como instrumento de poder, y cuando los verdaderos seguidores tendrán que esconderse. Hay pasajes que parecen describir con precisión aterradora eventos históricos que ocurrirían siglos después.
Una de las revelaciones más controvertidas en estos apocalipsis etíopes es la sugerencia de que el verdadero anticristo no vendría como un enemigo obvio de la fe, sino como alguien que aparenta ser un líder religioso, usando el lenguaje de la piedad para desviar a los fieles del verdadero camino. Pero más allá de estas profecías sombrías, existe otra revelación en los textos etíopes que quizás sea aún más revolucionaria. Un ser celestial de poder casi divino que fue completamente borrado de la tradición occidental. Entre todas las revelaciones de los textos etíopes, tal vez ninguna sea tan misteriosa como la figura de Metatrón, el poderoso ángel que está completamente ausente de las escrituras occidentales. Descrito en el libro de Enoc como el pequeño IKHVH, un título alarmantemente cercano al nombre de Dios, Metatrón es presentado como el escriba celestial, registrando todas las acciones de la humanidad. Lo más extraordinario es que Metatrón no es simplemente otro ángel, es identificado como el propio Enoc, transformado en un ser celestial después de ser tomado por Dios. Esta idea de transformación humana en ser angélico desafía completamente las categorías rígidas que más tarde serían establecidas entre humanos y ángeles en la teología occidental. Metatrón es descrito sentado en un trono celestial similar al trono de Dios, con una corona y con dimensiones cósmicas. Su cuerpo es descrito como llenando el universo entero. Posee 72 alas e incontables ojos, simbolizando su conocimiento universal. Más notablemente, es descrito como portador del nombre menor de Dios y actuando como mediador entre la humanidad y lo divino. Esta poderosa figura fue completamente excluida de la teología occidental. ¿Por qué? Quizás porque la idea de un humano transformado en un ser casi divino, sirviendo como intermediario celestial, desafiaba directamente la autoridad exclusiva que la Iglesia institucional reclamaba. Si Enoc podía tener acceso directo al conocimiento divino y ser transformado por el contacto con Dios, esto sugería posibilidades espirituales que iban mucho más allá de lo que la jerarquía eclesiástica estaba dispuesta a reconocer. Pero la historia de Metatrón no termina con su exclusión de los textos sagrados. Su influencia continuó extendiéndose por canales alternativos, influyendo profundamente en tradiciones esotéricas y comunidades que buscaban una conexión más directa con lo divino, lejos del control institucional, como podemos ver en la sorprendente relación entre los textos etíopes y movimientos modernos como el rastafarismo. Continuemos, pero antes noté que aún no has dado tu like. Si estás disfrutando del contenido, haz clic en el botón de me gusta ahora. La influencia de la Biblia etíope va mucho más allá de los monasterios en las montañas de Etiopía. Se ha extendido silenciosamente durante siglos, moldeando movimientos y tradiciones que muchos ni siquiera perciben que tienen raíces en estos textos prohibidos. Quizás el ejemplo más visible sea el movimiento Rastafari, que se desarrolló en Jamaica en la década de 1930. Cuando los Rastafaris reconocieron al emperador etíope Haile Selassie como figura mesiánica, no estaban simplemente respondiendo a eventos políticos contemporáneos. Se estaban conectando a un linaje espiritual directamente vinculado a los textos etíopes. Los Rastafaris encontraron en los libros etíopes como Enoc y Jubileos la validación de sus creencias sobre la importancia espiritual de África y la corrupción de las instituciones occidentales. La propia idea de Babilonia como un sistema opresor que debe ser resistido tiene raíces en los apocalipsis etíopes, que describen con detalles perturbadores cómo los poderes mundanos eventualmente se corromperían. Pero la supresión de estos textos no fue solo un fenómeno antiguo. Durante la era colonial, las potencias europeas trabajaron activamente para marginar la tradición religiosa etíope. Cuando Italia invadió Etiopía en 1935, uno de los primeros objetivos fueron los monasterios e iglesias que albergaban estos manuscritos antiguos. Lo que los fascistas italianos entendían, y que muchos hoy no perciben,
es que estos textos no eran simples curiosidades religiosas, eran fuentes de identidad y resistencia cultural. ¿Qué tiene que decir la arqueología moderna sobre esto? Los descubrimientos en los últimos 50 años han validado sistemáticamente elementos de los textos etíopes que antes se consideraban puramente mitológicos. En Qumrán, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, se descubrieron múltiples copias del libro de Enoc y Jubileos, confirmando que estos textos no eran oscuros, sino parte central de la fe judía antes de la era cristiana. En 2015, arqueólogos descubrieron inscripciones que parecen confirmar detalles específicos sobre los vigilantes, descritos en el libro de Enoc. Estamos presenciando un resurgimiento del interés en estos textos, no solo en círculos religiosos, sino también entre académicos seculares que reconocen su profunda importancia histórica y cultural. A medida que las traducciones modernas hacen que estos textos sean más accesibles, personas de todo el mundo están descubriendo una visión espiritual que les fue deliberadamente ocultada. Las implicaciones teológicas son profundas. Si estos textos fueron realmente parte de la fe original, entonces, ¿qué más podría haber sido alterado o eliminado? ¿Será que la religión que millones practican hoy es apenas una versión editada y desinfectada de una tradición espiritual mucho más rica y compleja? Quizás la verdadera razón por la que la Biblia etíope fue prohibida no sea porque contiene falsedades, sino precisamente porque contiene verdades. Verdades que desafían el poder institucional, verdades que empoderan al individuo en su búsqueda espiritual, verdades que conectan a la humanidad directamente con lo divino sin necesidad de intermediarios. En un mundo donde buscamos cada vez más respuestas a cuestiones fundamentales sobre nuestra existencia, estos textos antiguos ofrecen perspectivas sorprendentemente relevantes. Nos recuerdan que la búsqueda espiritual de la humanidad es más antigua, más compleja y quizás más unificada de lo que las divisiones modernas nos hacen creer. La historia de la Biblia etíope no es solo sobre textos antiguos perdidos y encontrados, es sobre el poder del conocimiento, sobre quién controla las narrativas que moldean nuestra comprensión del mundo, y sobre la resistencia continua contra el borrado cultural y espiritual. Es una historia que continúa desarrollándose hasta hoy, mientras más personas redescubren estas verdades antiguas y se preguntan qué más se les pudo haber ocultado a lo largo de los siglos. La pregunta que queda es, ¿estás listo para descubrir por ti mismo lo que estos textos tienen que decir? ¿O te contentarás con la versión editada de la historia que fue considerada segura para que la conozcas? Si has llegado hasta aquí, dale un like a este video y compártelo con alguien que creas que quedaría fascinado por estas revelaciones. Si quieres saber más sobre textos antiguos que fueron deliberadamente eliminados de las escrituras modernas, deja un comentario abajo. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido que desafía las narrativas establecidas y revela las verdades ocultas que han moldeado nuestra historia. Hasta el próximo video.